Saludos a todos. Hoy seguiremos con nuestras cápsulas educativas bíblicas. En esta ocasión vamos a estar tratando el por qué Jesús, por ejemplo, camina sobre las aguas. Y es el milagro, Jesús y las aguas del caos, más allá del milagro. Descripción del video. En este video exploramos el relato de Yeshua o Jesús caminando sobre las aguas desde una perspectiva académica, analizando su significado simbólico en las escrituras y su contexto histórico-cultural. En muchas tradiciones cristianas, este milagro ha sido interpretado literalmente como una demostración del poder divino de Yeshua. Sin embargo, desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, este relato también ofrece una rica simbología en relación con el caos y las fuerzas desordenadas del mundo. A lo largo del video abordaremos los siguientes temas: el simbolismo del mar en la Biblia y en otras tradiciones del mundo antiguo, donde el agua es vista como una representación del caos y el desorden. Cómo los evangelios usan este milagro para comunicar la autoridad de Jesús, no solo sobre la naturaleza, sino también sobre el caos espiritual y emocional. Un análisis literario y crítico del relato, destacando las posibles influencias culturales y cómo los autores de los evangelios lo integran en sus narrativas teológicas. ¿Es este un milagro literal o una poderosa metáfora de la victoria de Yeshua o Jesús sobre el caos? Exploramos, en este caso vamos a explorar ambas perspectivas. Vamos a explorar ambas perspectivas. Si te interesa profundizar en los textos bíblicos desde un enfoque académico y entender el simbolismo detrás de los relatos evangélicos, este video es para ti. No olvides suscribirte y dar like si disfrutas del contenido. Y déjanos saber en los comentarios tu opinión sobre la interpretación simbólica de este famoso milagro. El caos, ¿un milagro literal o una metáfora de orden divino? Este título plantea la pregunta de si el acto de caminar sobre las aguas es un milagro literal o una representación simbólica del poder de Yeshua sobre el caos, dejando espacio para el debate entre ambas interpretaciones. Para desarrollar una exposición académica sobre el relato de Yeshua o Jesús caminando sobre las aguas desde la perspectiva de las ciencias bíblicas, podemos enfocarnos en el análisis histórico, literario y simbólico, sin enfatizar la fe ni los aspectos religiosos devocionales. Aquí proponemos un esquema de desarrollo. Introducción. Contextualización histórica y literaria del pasaje. Fuentes textuales. El relato de Yeshua o Jesús caminando sobre las aguas aparece en 3 de los evangelios sinópticos: en Mateo 14, 22 y 23, Marcos 6, 45 al 52 y Juan 6, 16 al 21. Lo que indica que fue considerado un evento importante en la tradición cristiana primitiva. Los evangelios, como géneros literarios, no son simples biografías, sino textos teológicos que combinan historia y enseñanza. Contexto histórico. Ubicamos la narración en el contexto del siglo I después de Cristo, en la región de Judea o Palestina, como queramos llamarle, una época marcada por la dominación romana y por tensiones sociales y religiosas.
Es importante considerar cómo este contexto influye en la redacción y las intenciones de los autores de los evangelios. 2. Análisis literario, género y estructura del relato. Género literario. El relato de Yeshua caminando sobre las aguas puede ser clasificado como parte de los milagros sobre la naturaleza en los evangelios, lógicamente. Dentro de los estudios bíblicos, estos milagros no solo tienen un valor histórico, sino que también cumplen una función narrativa para comunicar mensajes teológicos y simbólicos. Estructura narrativa. La estructura del relato, desde la partida de los discípulos en la barca hasta el reconocimiento de Yeshua o Jesús como el Hijo de Dios, especialmente Matitiahu o Mateo, destaca los elementos narrativos clave: la tormenta, el miedo de los discípulos, la aparición de Yeshua o Jesús, su declaración "yo soy", que puede tener connotaciones de divinidad, y el cese de la tormenta. El mar en la tradición bíblica, significado simbólico del agua. El mar como símbolo en la Biblia, desde una perspectiva académica, el mar tiene un significado simbólico importante en la tradición bíblica. En el pensamiento antiguo del cercano oriente, las aguas eran vistas como fuerzas primordiales y caóticas, un tema que se encuentra en las mitologías de culturas como los babilonios, egipcios y cananeos. En la Biblia, estas ideas sobreviven en la representación del mar como una entidad que escapa al control humano. En la Biblia hebrea, es decir, en el Antiguo Testamento, Primer Testamento o Tanaj, el mar representa el caos, el desorden y el peligro. Ejemplo, Génesis 1:2, Job 7:12 y en los Salmos, por ejemplo, el Salmo 89, perdón. El acto de dominar el mar es visto como un atributo de Dios, lo que otorga a este milagro de Yeshua o Jesús un significado profundo desde una perspectiva simbólica. Comparación con textos apocalípticos. Podemos referirnos a textos como Daniel 7, donde las bestias salen del mar, simbolizando poderes caóticos y destructivos. En la literatura apocalíptica, el mar simboliza también fuerzas que Dios debe controlar y someter al final de los tiempos. Relato comparativo. El simbolismo de caminar sobre las aguas. El acto de caminar sobre las aguas en otros textos antiguos. Podemos comparar el relato con otras tradiciones literarias antiguas, como las mitologías griegas o los textos mesopotámicos, donde los dioses controlan las aguas o surcan los cielos y mares. Podemos citar paralelos en los textos de Homero o en las epopeyas mesopotámicas, donde los héroes tienen que enfrentarse a las aguas como símbolo del caos. Jesús y las aguas, un símbolo de poder. Desde un análisis académico, el hecho de que Yeshua o Jesús camine sobre las aguas puede entenderse como una narrativa que refuerza su autoridad divina y su control sobre las fuerzas cósmicas. Esta narrativa no solo refuerza su poder sobre su naturaleza, sino que conecta
con una tradición en la que las deidades o divinidades o figuras poderosas son capaces de dominar los elementos. El uso de los milagros en los evangelios, significado y función teológica. Milagros en los evangelios como señales. Desde una perspectiva teológica académica, los milagros en los evangelios tienen una función simbólica y didáctica más que una simple crónica de hechos históricos. Si estudiamos cómo los evangelios usan estos relatos no solo para demostrar el poder de Yeshua o Jesús, sino también para transmitir enseñanzas sobre su identidad como el Mashiach o Mesías y el Hijo de Dios. Este milagro en particular subraya su autoridad sobre el caos, tanto natural como espiritual. Repito esto. Este milagro de caminar sobre las aguas, en particular, subraya su autoridad sobre el caos, tanto natural como espiritual. Yeshua como una figura divina en los evangelios. Exploramos cómo dentro de la narrativa cristológica, este evento subraya el carácter divino de Yeshua o Jesús, una afirmación teológica que se desarrolla en los evangelios. El poder sobre el mar y el caos se asocia en la Biblia hebrea, es decir, el primer testamento, primer pacto, antiguo testamento o Tanaj, con Dios mismo. Y al atribuirle esto a Yeshua o Jesús, los autores evangélicos están haciendo una afirmación teológica contundente sobre su identidad. Estudio crítico del texto, posibles orígenes y redacción. Crítica textual. Desde la perspectiva de las ciencias bíblicas, es importante analizar las posibles fuentes de estos relatos. Algunos estudiosos sugieren que el relato de Yeshua o Jesús caminando sobre las aguas puede haber tenido un origen en tradiciones orales o haber sido influenciado por la cultura circundante. Otros argumentan que el relato tiene una base histórica y que fue interpretado teológicamente por las comunidades cristianas primitivas. Redacción y transmisión. Discutimos cómo el relato pudo haber sido redactado y adaptado por los diferentes evangelistas para subrayar aspectos específicos de la teología de cada uno. Por ejemplo, la conexión más explícita con la fe de Pedro en el Evangelio de Mateo. Conclusión. El relato en su contexto cultural y simbólico. Relato como narrativa simbólica. Desde una perspectiva académica, concluimos que el relato de Yeshua caminando sobre las aguas puede ser leído no solo como un milagro literal, sino como una narrativa cargada de simbolismo cultural y religioso. El mar representando el caos es un motivo recurrente en la Biblia y en otras literaturas antiguas, y el control de Yeshua sobre este caos es un mensaje poderoso sobre su rol en la narrativa evangélica. Posibles interpretaciones. Dejamos abierta la posibilidad de que el relato haya sido interpretado de diferentes maneras en las comunidades primitivas, pero enfatiza que su mensaje teológico, más que su literalidad, es lo que tuvo mayor impacto en la tradición cristiana. Este enfoque académico centrado en el análisis simbólico, literario e histórico del relato permitirá abordar el tema de manera crítica y objetiva sin depender de la fe religiosa, pero reconociendo la importancia teológica del evento dentro de la narrativa cristiana. Es decir, para ser más explícito,
Hay varias líneas de interpretaciones que entienden que Jesús literalmente caminó sobre las aguas. Otros que nos dicen que es una verdad literaria donde se coloca a Jesús caminando sobre las aguas para que, como los judíos entendían que el agua representaba el caos, los mares representaban el caos, de que Jesús está por encima del caos. Y en medio de una tormenta, entonces Jesús está por encima de la tormenta. Eso sería prácticamente en síntesis las diferentes posturas. Otro que pudo haber sido las dos cosas, que fue real y que fue literario. Eso está en ustedes determinar si es histórico, si es simbólico, si es ambas cosas a la vez. Pero sea como sea, el caminar sobre nuestros propios mares es importantísimo. La vida, al igual que el mar en la tradición bíblica, puede ser un océano de caos y desafíos inesperados. Hay días en los que las olas parecen demasiado altas y el viento demasiado fuerte. A veces nos sentimos como los discípulos en la barca, atrapados en medio de una tormenta, temerosos de lo que viene y sin certeza de cómo llegaremos a la orilla. Es en esos momentos de incertidumbre cuando este relato de Jesús caminando sobre las aguas cobra una fuerza impresionante. Más allá de su interpretación literal o simbólica, más allá de eso, no vamos a discutir eso, el mensaje detrás de este evento es profundamente inspirador. El caos no tiene la última palabra. Repito, el caos no tiene la última palabra. Cuando todo parece fuera de control, cuando la tormenta ruge con más fuerza que nunca, hay una presencia que nos dice, yo soy, no temas. Yeshua o Jesús no solo camina sobre las aguas, sino que también invita a Pedro a hacerlo. Pedro, impulsado por la fe, da un paso fuera de la barca. Por un momento desafía la lógica del miedo y pisa lo imposible. Sin embargo, cuando deja que la duda y el temor lo dominen, comienza entonces a hundirse. ¿No nos pasa lo mismo en la vida nosotros? Cuando creemos en nosotros mismos y en lo que es posible, damos pasos firmes. Pero cuando el miedo se apodera de nosotros, sentimos que nos ahogamos en nuestras propias preocupaciones. Aquí hay una enseñanza, hermanos, hermanas, amigos, amigas, una enseñanza clave. No se trata de caminar sobre las aguas, sino de aprender a mantener la mirada en lo que nos da la fuerza. Pedro no se hundió porque el agua fuera inestable, sino porque apartó la vista ¿de quién? De Yeshua o de Jesús. Y se enfocó ¿en qué? En la tormenta. En la vida, a menudo, hacemos lo mismo. Nos distraemos con los problemas. Nos enfocamos en los obstáculos y olvidamos que tenemos la capacidad de seguir hacia adelante. Este relato también nos recuerda que aunque tengamos miedo, aunque sintamos que nos hundimos, siempre habrá una mano extendida hacia nosotros. No importa cuántas veces la tormenta nos haga perder el equilibrio, hay una oportunidad de volver a levantarnos. Te lo repito, hay una oportunidad
de volver a levantarnos. No estamos solos en medio del caos. Cada uno de nosotros enfrenta sus propias tormentas, problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, inseguridades, fracasos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la historia de Yeshua o Jesús caminando sobre las aguas nos desafía a ver más allá del miedo y confiar en que podemos seguir adelante. Podemos caminar sobre nuestras propias aguas. Podemos enfrentar el caos y seguir avanzando, siempre que no dejemos que el miedo nos hunda. Así que la próxima vez que sientas que el mar de la vida es demasiado bravo, recuerda esto: tienes la fuerza para seguir adelante. ¿Puedes caminar sobre las aguas de tus propios miedos? Y si alguna vez sientes que te hundes, hay siempre una mano extendida para ayudarte a levantarte. El caos, óyelo bien, el caos nunca será más fuerte que la determinación de seguir avanzando. Da el primer paso. Da el primer paso y verás que el agua no es tan inestable como parece. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y será hasta la próxima. Shalom, shalom.